población adulta mayor mucho más riesgo de aislamiento, menos oportunidades de participación social y más tasa de pobreza y de enfermedad. Lo que hablaba un poco antes de las residencias o hogares, que como fuente de discriminación, también aquí tenía esta frase que había mencionado de una entrevista que decía: estoy tan acostumbrado a ser abiertamente gay que la idea de vivir en una residencia que sea un ambiente estrictamente heterosexual me parece horrorizante, tendría que volver al closet, es un retroceso de años y años de un estilo de vida eh, que francamente no tendría por qué ser así. Y también un tema que es súper importante y está conectado directamente con el área de la salud son las decisiones de salud al final de la vida o decisión de salud en caso de emergencia. Hay muchas aristas que se conectan acá, por ejemplo, desconocer los derechos legales de cada zona, son distintos a lo que hablamos de Estados Unidos, a lo que hablamos de acá, eh, tanto por el personal de salud y por los usuarios de desconocimiento. Falta de ambientes amigables con la población LGBT, experiencias previas, reales de discriminación en salud que provocan miedos de futura discriminación nuevamente, futura violencia, miedo a revelarle su orientación o su identidad de género a nuestros proveedores de salud, eh, instancias o emergencias, riesgo vital en que la familia biológica toma el poder sobre la toma de decisiones por sobre la pareja estable, reconocida, pero no legalmente reconocida. Eh, lo que lleva a que, bueno, como digo, no se reconoce el rol de la pareja ni tampoco de la familia elegida, y también es súper importante porque muchas personas se van de sus hogares biológicos y arman nuevas familias con amigos, con gente que conocen y son su familia en el corazón y a quien probablemente quisieran que estuviera como dentro de la toma de decisiones de su salud. Y también algo que se ha visto mucho es el duelo patológico en la pareja no reconocida porque no se le permite vivir un duelo sano, no se le reconoce como pareja, comentarios como tú no eres parte de esta familia, no deberías estar como viviendo este duelo. Súper complicado. Se recomienda, dentro de las capacidades económicas también y dentro del conocimiento de esta información, establecer un acuerdo legalmente reconocido con la pareja sobre todo lo que se pueda presentar. Toma de decisiones en el final de la vida, casos de emergencias, temas económicos, quién se queda con la casa, cosas así. Lo que existe actualmente en Chile es el acuerdo de unión civil. Y lo último que quería mencionar, que encontré, fue que también adultos mayores que viven con VIH experimentan un envejecimiento a una velocidad acelerada, lo que se expresa en mayores tasas y aparición más temprana de cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. También encontré por ahí, y que también hace mucho sentido con un poco con lo que estamos viendo ahora, con el estrés, con el hecho de vivir constantemente bajo el miedo a la violencia, miedo a la discriminación, situaciones en las que te pone la vida solo por el hecho de ser un individuo de cierta orientación sexual. El estrés se refleja en el cuerpo, el estrés se refleja de muchas maneras, de alguna forma se va a dar a mostrar y muchas veces en la enfermedad, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Eso. Tengo unas cosas por aquí. ¿Qué poder? Hay un anhelo muy grande de las familias homoparentales en cambiar los roles de género, pero no siempre se va a reflejar en que se rompan estos roles, porque hay también mucho miedo en que si es que son demasiado tan agresores, van a sufrir sus niños discriminación y violencia. Entonces como que de repente intentan como conciliar estas identidades como lo máximo posible para evitar más daño, pero también es una lucha interna de identidad. Y también el hecho que la sociedad heteronormativa obligue a la población LGTBI a reflejar, a guardarse en la casa como sus manifestaciones afectivas, es una clara vulneración de sus derechos y como una condena moral. Han habido avances como la ley antidiscriminación del año 2012, aunque tiene muchos desafíos todavía y debe haber un constante llamado al Estado a enfocar sus políticas públicas y sociales
la educación de las mal llamadas, en pro de las mal llamadas minorías sexuales, para protegerlos y responder a sus demandas y necesidades específicas. Eso. No sé. Dejo de compartir acá. Eso, deja de compartir. Bueno, vamos a abrir la cancha y vamos a dar un poquito de espacio al debate. Bueno, es claramente la intención, hubo presentaciones del mismo nivel de las que recibí el correo. La de Catalina me había gustado mucho y quise que la compartieran. Creo que no vamos a debatir temas de fondo, sino simplemente el por qué es relevante haber hecho esta presentación cuando vamos a conversar ahora en un ratito más de la medicina del contexto del intersticio. ¿Qué les parece? Un silencio absoluto. Ay, hola. Catalina, no sé si me escuchan, estoy con problemas técnicos serios. Entonces, se te ve y se te escucha perfecto, Mónica, tranquila. Ya. Catalina, en la presentación sentí, lo único que yo creo que sentí falta fue de los hijos biológicos de algunos de las personas de la relación, ¿no? Porque hablabas de la adopción, pero también está el contexto de vientres de alquiler, o de hijos de otras relaciones, o de hijos de alguno de las personas de la relación, ¿no? ¿Por qué los dejaste, por qué no lo mencionaste? ¿Hubo algo causal o quedó fuera porque... ¿Soy yo? ¿Se cortó? No, se cortó Mónica. Pero nosotros seguimos aquí al firme. Así que ahí volvió Mónica. Ahí. ¿Sí? No, pero no hubo una razón en específico. La Perdón, verdad fue perdón. que fueron como los temas como que más me llamaron la atención que fue incluyendo y la verdad no encontré tanta información o no fue por una razón en específica, la verdad. No lo excluí a propósito. ¿Entiende lo que Hola, los veo. la medicina del contexto? ¿Le pudieron leer algo? ¿Tienen alguna idea de a qué se refiere esta terminología? No es nada nuevo, es una manera de denominar las cosas o calificarlas de una manera distinta, pero son cosas que todos los días vivimos, vemos y que seguramente son de sentido común. Doctor, yo no escuché la primera parte de la pregunta. Es que es como que se cortó. Si la puede repetir. También acá en internet, BetaR está súper bien. Me refería a que estamos hablando de un tema que fue excelentemente presentado por Catalina y yo le decía, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta este tipo de ciclo vital? Si vamos a manejar ahora, más adelante, lo que es medicina de intersticio o medicina del contexto. Y en silencio le reconvertí la pregunta de si saben lo que es la medicina de intersticio de contexto, si la leyeron alguna vez, y si no saben hay que conversar sobre eso. René, ¿tú escuchaste alguna vez ese término? No, es primera vez que lo estoy escuchando, doctor. Muy bien. Yo tampoco, así que seguimos la semana que viene. No. Es un término que describe un libro que me trajeron de Buenos Aires, Mónica y Virginia, de Ernesto Rubinstein, que, bueno, yo hice parte de mi formación en medicina familiar en el Hospital Italiano de Buenos Aires, o sea, concurso del Hospital Italiano.
y me llamó mucho la atención. En principio pensé que tenía que ver con el profesor que me formó, porque era Rubinstein, pero resulta que no es pariente, sino simplemente es alcance de apellido, están los dos en el mismo lugar. Pero está súper interesante su concepto y me hizo mucho sentido de lo que a mí en la práctica clínica me hizo el clic en la comunicación con el paciente, y a lo que entiendo, o lo que para mí es uno de los puntos más relevantes para aquel que se dedica a la medicina de la familia pueda ser exitoso. El contexto es lo que hablamos siempre, es que saber que la persona que viene a vernos, o que tiene un vínculo con nosotros, que ojalá sea prolongado en el tiempo, no viene por un tema puntual, ¿bien? Y que tiene que ver, carga con su historia, con su vida, y que uno pueda entender ese contexto es vital para una buena comunicación, para los buenos diagnósticos, para los buenos planes en comunes y los buenos resultados de la atención. Y los buenos resultados en todos los sentidos, en forma integral. El intersticio es un término un poco más psicoanalítico. El doctor Rubinstein, ustedes saben que además que en Buenos Aires es un lugar donde el psicoanálisis pega fuerte, participaba en grupos de psicoanálisis y empezó a picarle un poco el bicho del psicoanálisis. Y empezó a tomar algunos términos y ver un poquito qué es lo que pasa en la consulta con el médico y el paciente, y lo que queda en el espacio entre ambos. Como que en el espacio entre ambos se creó como un espacio virtual, así como el que existe entre las hojas de la pleura, pero que es trascendente, que lo que ocurre en ese espacio, si nosotros podemos entenderlo y manejarlo, puede ser muy significativo para que podamos manejar el contexto. Entonces, claramente diferente, en este contexto de intersticio, a mí se me ocurre inmediatamente, si le puedo poner 4 casos distintos de dolor abdominal en un niño, en donde puede que no exista un origen claramente que podamos identificar con un problema biológico, y uno de estos niños es un hijo que es adoptado en el ciclo vital de una pareja homosexual, y está comenzando a ir al colegio. Nosotros no sabemos las particularidades de las historias, cómo los ciclos vitales no son como cuentitos de un libro y tienen un formato propio para cada familia, con ciertos lineamientos ciertos guiones que se pueden, de cierta manera, comparar, y que hay películas distintas que tienen que ver con la sociedad, y esas películas distintas, depende del cine donde se pasen, van a variar. No vamos a perder buena parte de la historia. Entonces, toda la información, todo lo que nos permita comprender a la sociedad en la que vivimos, y cómo esta sociedad impacta en la salud de los integrantes de la misma, y las variantes que se tiene geográficamente dentro de un país, en distintos países, en distintos grupos sociales, son trascendentes para que este contexto pueda manejarse de buena manera. Es muy difícil, y por eso creo que ahí es la parte que hace totalmente diferente al médico de familia. Entonces, cuando la persona se confunde, pero a grandes amigos que dicen, no, pero es que el médico de familia es como que el médico general en el futuro, porque en el futuro no va a haber médicos generales, sino va a haber médicos de familia. Es un error según mi visión. El médico de familia es una persona que tiene que capacitarse mucho y formarse en algo que es súper difícil, que justamente es poder hacer manejo psicológico, entender sobre sociología, sobre el comportamiento humano, poder meterse con habilidades quirúrgicas y finas en el comportamiento humano, poder cambiar comportamientos o poder co-construir cambios en la comunidad en la que uno trabaja, que eso claramente lo puede hacer un médico general, y va a depender un poco de su formación, y no todos lo van a hacer igual, pero requiere un tiempo de dedicación muy especial, y claramente estos 3 años de especialidad como que aportan un poco a esos logros, y eso es el comienzo, como cuando nos recibimos de médico, de especialista, estamos empezando recién cuando terminamos nuestra beca, porque la experiencia y la capacitación continua es lo que nos va a dar cada día mayor capacidad de ser exitoso en la especialidad o subespecialidad que nosotros realicemos. No es el varita que va a ir derivando a los subespecialistas, es a quien se capacita especialmente para manejar este contexto y este intersticio, porque no es simple. Cuando hablamos con los alumnos y hablamos de semiología, claro, aprender a hacer un examen físico, seguir ciertas normas y practicar. Aprender a manejar la comunicación con el otro,
también hay normas, uno tiene la guía del Cambridge, que nosotros hemos practicado, pero una guía, eso es una guía, eso se aleja mucho de la realidad, la cotidianidad del encuentro humano, o sea, yo no me imagino ninguna pareja conociendo, aplicándose la guía, entonces tú me dijiste que ibas a tal lugar, ¿cierto? O sea, eso no es como muy natural. ¿Entendiste que quería salir contigo? O sea, eso sí, es como caricaturesco, pero es una guía para saber que el feedback es necesario, que tenemos que hacerle entender al paciente que lo estamos escuchando, cosas que son de sentido común. Mónica entra, sale, está ahí luchando con la red. Y es un poquito lo que se dedica a este libro de Esteban Rubinstein. Y el modelo del libro es una introducción general, que se las acabo de resumir. Podría profundizar bastante más, pero la idea es que tengan una idea más general del término, y después lo que más me interesa, y que ojalá lo podamos practicar después con pacientes, ¿bien? Que es la forma que se hace en el Hospital Italiano de Buenos Aires, es que el profesor del programa de formación de especialidades médicas participa en la atención que hacen los distintos becados de sus pacientes. Y está sentadito, calladito, no hace nada, y termina la entrevista y después hablan sobre lo que ocurrió. Mientras tanto, él revisa la ficha clínica, digo, el tutor, revisa el historial del paciente, y en este modelo de libro lo que ocurre es, hay una devolución, y después en 4 años más se encuentran con el mismo becado, que ya seguramente no es becado, sino es un médico especialista en sus primeros años de dedicación a la práctica, seguramente en el mismo centro, en algún centro dependiente del Hospital Italiano de Buenos Aires, y revisan la historia, y le preguntan si se acuerda, la mayor parte de las veces no se acuerda del paciente, conversan nuevamente sobre el caso ese que vieron en aquella oportunidad, ¿sí? Y la verdad que en esa conversación hay aspectos más biológicos. Por ejemplo, utilizaste bien la guía clínica de diabetes, empezaste con tal fármaco, con tal otro. Ese caso, que es súper interesante, muchos de ustedes estarán muy deseosos que se haga en este momento, lamento decirles que no es el foco de hoy. El foco es la devolución en el manejo del contexto del intersticio. Entonces la invitación es solamente para que le tomen el gustito, para que conozcan este nuevo foco de la medicina de familia. Nosotros recibimos la visita del doctor Buzo, que es un especialista en medicina de familia y comunitaria en el lugar donde se formó Mónica, que es de Sao Paulo. Y fue muy interesante porque él tiene un programa de formación académico en medicina de familia, y una de las primeras cosas que nos contó es que el nombre de medicina de familia no le hace tanto sentido, ¿bien? Porque, claro, da la idea de que uno va a atender la familia como un organismo, así, pero unas patitas de uno, la otra patita la pone la familia, el bracito del hijo, o sea. Y en general uno lo que hace es, puede hacer que se encuentre con varios integrantes de la familia al mismo tiempo, que no es lo más frecuente es que trabaje uno a uno, y lo más probable es que trabaje la mayor parte de las veces con un individuo que forma parte de una familia. Y en su forma de ver la medicina familiar también, si bien no maneja estos mismos términos, pues son términos que propone el doctor Noestel, se refiere también a esto de manejar el contexto, de acompañar al paciente durante toda su vida. Y aquí hay 2 conceptos importantes que también van a escuchar y que es parte de este manejo, que como hay una relación en el tiempo, es muy importante saber cuándo uno se mete en ciertos temas y cómo se mete en ciertos temas, porque no es agarrar la guitarrita y empezar a rasgar, porque uno puede generar iatrogenia como cualquier aspecto de la medicina, y eso se llama timing, o sea, el momento donde es la oportunidad, y eso es muy difícil de adquirir, pero uno lo va con el tiempo logrando. Y por otro lado está hasta dónde uno se mete, que también y se compromete con el otro. Que son cosas que no son tan fáciles de medir, ni tampoco tan fáciles de recomendar. Así que les propongo, que yo les voy a contar una historia, vamos a leer acá, que ustedes nos intenten darnos una devolución, de acuerdo a su mirada y lo que hablamos, y con los niveles de experiencia que tiene cada uno de ustedes, de lo que ocurre en el contexto, y después escuchemos cuál es la devolución del profesor Rubén. ¿Les parece?
Yo elegí casos simples, hay casos más complejos. Este paciente que vamos a leer ahora se intitula Una consulta puntual y aislada de una señora con cáncer de mama. ¿Bien? Es un resumen, la señora a la que se van a vincular o tratar en este caso es una señora de 67 años, que se atiende con una doctora que actualmente está de licencia y acaba de consultar entonces con la médica becada o con la doctora becada en ese contexto. Y el doctor Rubinstein le pide al, llamémosle X, quien es el becado de medicina de familia, que cuente un resumen de la consulta. Y dice, la paciente refiere como motivo de consulta prurito y flujo vaginal. Y como está con problemas en la mama, no quiere que se le complique. Le pregunto cuál es el problema y me cuenta que tiene cáncer de mama, que ya la operaron, está en tratamiento con tamoxifeno y recibirá 30 sesiones de radioterapia. La revisé, tenía un flujo que me pareció candidiásico y le indiqué un tratamiento. ¿Bien? Hasta ahí parte el resumen que hace la doctora de su consulta. Y Rubinstein le pregunta, ¿cómo te sentiste con la consulta? Mi impresión fue que la señora estaba un poco angustiada y quise hablar con ella para ver si hablando podía ayudarla. Yo no sabía si además de los controles con los médicos del equipo de mama, o sea, oncología, ella había hablado de su cáncer de mama con otro profesional, y por eso me pareció importante preguntarle qué tratamiento estaba haciendo y cómo se sentía con el diagnóstico. Rubinstein, que ahí es una persona que le gusta que su gente se sienta bien, le dice, tu intervención cuando le preguntaste si estaba angustiada por todo esto fue muy buena y te felicito. ¿Bien? ¿Cómo reaccionó ella después? Me parece que puso una barrera. Dijo algo así como que ella estaba bien y que su vida ya estaba hecha. Mientras decía esto, ¿cómo era su lenguaje corporal? Me pareció que se llenaron los ojos de lágrimas. Sí, estaba muy conmovida, dice Rubinstein. Sin embargo, como vos mencionás, no quería demostrarlo, pese a que no podía evitar mostrar su congoja. La frase, yo ya hice mi vida, nos da un indicio de que el diagnóstico de cáncer de mama la conecta con la posibilidad de la muerte. En ese sentido, ¿pensás que podrías haber hecho algo? Yo intenté alejarla de esos temores. Le pregunté cómo había sido la cirugía y cuando me contó, intenté transmitirle que la intervención quirúrgica había sido a tiempo y que probablemente con el tratamiento adecuado va a tener un buen resultado. También le pregunté con quién vivía, como para ver con quién compartía todo esto, y me dijo que a pesar de que vivía sola, tenía a sus 2 hijas muy cerca. La termina felicitando Rubinstein, diciendo nuevamente, te felicito porque es una consulta con una paciente que tiene a su médica de licencia y que vos no lo conocés. Pudiste, además de resolver el motivo de consulta, acercarte a ella y ayudarla a sentir cierta esperanza. Comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Han tenido alguna vez pacientes con cáncer que no consulten por el cáncer, que consulten por otra cosa? Me recordó un poco lo que mencionaba recién de como del timing, quizás como era el momento de preguntarle si es que realmente no le iba a dedicar el tiempo después a como ahondar o darle la contención, es como un poco como cruel abrir una herida para dejarla abierta un poco. eh, pero también es que el conflicto de como si no tengo el tiempo, como simplemente no le pregunto, lo ignoro, ¿cómo lo abordo si no tengo el tiempo? Difícil. Muy interesante, Catalina. Si ahora viene la segunda parte, que es cortita. Yo les elegí las que son cortitas, pues tampoco tiene mucha gracia que estemos leyendo un libro 2 horas. Pero sí es para abrir lo que tú dices, seguramente va a venir un poquito más adelante. Yo ya me conozco el final de la película, así que... y es cierto, es muy cierto. Ahora, también quiero transmitir una cosa con el tiempo. En este caso, probablemente esta profesional no tenga demasiado tiempo con esta paciente porque realmente la está atendiendo por falta de su médico tratante, que estaría de vacaciones, licencia, no sé.
pero si tú fueras el médico tratante, tú puedes ver si este es el momento, si en esta consulta o más adelante, y te da como más flexibilidad y este timing lo puedes manejar con más tranquilidad. Una de las críticas habituales al sistema es el poco tiempo de atención que tenemos. Y ahí Mónica es bastante firme de tratar de enseñarles que el tiempo tenemos que manejarnos nosotros, que no podemos pretender que nos den 2 horas de atención, porque podemos tener nuestros 20 minutos, pero si tenemos continuidad con el tratamiento, vamos a poder verlo 100 veces, o sea, esos 20 minutos por 100 son mucho tiempo y uno va a ir viendo cuándo va haciendo cada cosa. Y o sea, ¿qué cosa no podríamos haber hecho en esta consulta? Sí. Acá Ana por el chat escribe, ¿no? Pero también puede parecer insensible, perdón. Es que estoy entre el problema de internet y el problema de los niños. Hoy día no es mi día. No, fatal. Creo que me rindo. No, mentira. Escribe aquí Ana, ¿no? Puede parecer insensible no tocar el tema si se menciona el diagnóstico de cáncer. Y claro, nosotros en pregrado ustedes deben haber visto los niveles de intervención. Y esto tiene relación con eso, ¿no? Cuando realmente damos como el mínimo énfasis a una consulta o una atención, y cómo poder manejar eso del tiempo y cuándo saber que es realmente esencial tomar una... Disculpen, ya vuelvo. Doc, sigue usted. Tranquilo, sigo yo. Estamos hablando del timing y también estamos hablando de cuánto comprometernos. Los 2 temas que yo les puse como anticipo, lo estamos tratando, lo están poniendo sobre la mesa ustedes, y eso es muy, pero muy bueno. Yo les preguntaba, en general, ¿qué es lo que, en ningún caso, lo que sería así muy criticable no haber hecho en este caso? Vamos, más activos, muchachos. Si no es tan difícil. Juéguensela. Quizás no haberle preguntado cómo se sentía en ese momento. Estamos diciendo que de repente podía haber sido. O sea, podía habernos preguntado sobre el cáncer. Lo que está claro en esta consulta es que, ¿por qué consulta a la paciente? Quizás el mayor error que podría haber sido, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha, Ismael? Ah, ya. Haber derivado directamente a un especialista, o sea, si a lo mejor le escucha decir el prurito o la sequedad vaginal que tenía, no haber hecho alguna especuloscopía y haberle derivado al especialista. Creo que puede haber sido lo peor. Eso está muy bien, yo me olvido siempre porque es un tema de contexto, de que muchas veces aquí en la consulta se deriva ni siquiera al especialista, se deriva a la matrona a veces. Claro. Eso sería aún peor que derivar al especialista. Pero lo que sí, comparto contigo, Ismaela, que lo que no podríamos dejar de atender en este caso, porque cuánto nos metemos y cuándo nos metemos, es el tema que tenemos que aprender. Porque si no le tratamos la candidiasis, estamos en el horno. O sea, la persona, o sea, un mínimo así médico que puede ser y puede haber hecho el mejor acto de su vida es tratar solo la candidiasis y no meterse más. Porque es discutible si es el momento y cuán profundo. Pero sí, la paciente viene con una historia y viene ¿por qué no puede esperar a su médico tratante? Porque está molesta por la picazón, está preocupada que eso pueda complicarle su enfermedad de base, y por eso consulta. Entonces, de eso me tengo que hacer cargo, eso seguro. El resto es discutible, ¿bien? También quería decir que igual hay como 2 enfrentamientos, 2 aristas en este caso, porque por un lado se puede cambiar el tema, o sea, evadir el tema de que ella se siente mal, o sea, la vieron llorar, y por el otro es sentir el apoyo y demostrar haciendo a lo mejor preguntas, indagando más. Entonces creo que como que es difícil y depende también del paciente con quien nos estamos enfrentando, la relación que uno tiene con ellos. Creo que estar en la situación, como que a veces a uno le pasa, que está frente a estos pacientes que son difíciles, se ponen a llorar ahí mismo y uno queda como, ¿qué hago? ¿Cómo va a reaccionar mejor? ¿Y qué cosa hacer? Pero sí está claro que hay cosas que definitivamente no hay que hacer, como esa que hablamos. Muy bien, Emaela. Inclusive esta paciente, no sé si es difícil porque uno se imagina un paciente conflictivo. Viene porque tiene esa molestia y cuenta que tiene un cáncer. O sea, en todo caso,
lo pone difícil, entre comillas difícil, la profesional que quiere hacerse cargo y se acerca un poco a la angustia del paciente, no quiere, cree que eso es importante, que cree que además de la picazón y del flujo, lo que realmente le preocupa a esta paciente puede ser su angustia por su enfermedad, por cómo puede esta complicarse, pero también cómo manejarla. Y que además ella sabe que los problemas inmunes del tratamiento del cáncer, pero también de los problemas emocionales pueden influir en la aparición o no de candidiasis. Ahora, ¿será lo mismo para todos nosotros si tenemos una persona cercana que haya tenido un cáncer de mama? Cosa que es frecuente, ¿no? Para ustedes seguramente va a ser más pensando en su mamá o en una tía. Para mí ya estoy en la edad que puede ser mi esposa. También puedo tener una historia más antigua, un cáncer de mama en la madre, pero ¿será igual o distinto una historia, esta misma paciente para un médico que tuvo un historial vinculado al cáncer de mama? ¿Influirá en que se quiera meter o no, se quiera meter en la historia? Yo creo, ¿se escucha? ¿Sí? Yo creo que como pudo haber ese médico vivido de tan cerca esta historia de cáncer de mama, puede ser que sí vaya a indagar porque él puede, llegar a tener esa empatía de la angustia que tuvo la paciente al tener cáncer de mama, cómo puede resolverlo y todo el tema al final. Y ni hablar si es una mujer que tuvo un cáncer de mama y que lo superó y que está atendiendo. O sea, todas esas cosas tenemos que manejarlas, porque si no es el momento que nos haya pasado a nosotros una historia, no puede hacer que tomemos una decisión que no sea el mejor momento para el paciente, que pudiera ser iatrogénica, lo que estamos discutiendo. Pero doctor, igual tengo una duda porque, por ejemplo, si yo voy e intento disminuir como la ansiedad que tiene esta paciente debido al prurito, al prurito y al flujo vaginal que tuvo más el cáncer, igual podría conseguir una mejor adherencia al tratamiento. Entonces quizás igual es conveniente tratar de calmarla y apoyarla, por así decirlo. ¿Saben lo bueno y lo malo de todo esto? Que no hay respuestas correctas. No hay respuestas correctas. Se van construyendo las respuestas correctas con la experiencia y siempre va a haber más de una posibilidad. Y además, para saber si no es correcto, uno tiene que esperar el tiempo, a ver qué es lo que ocurrió, cómo afectó al paciente, y debería poder intervenir al paciente y preguntarle cómo se sintió con la atención, si se sintió que le tocaron un tema que le incomodó, si no, y esa información no la tenemos, pero lo que dice Carla es absolutamente comprensible. A diferencia de otros temas más biológicos, que las dosis de ciertos medicamentos se sabe que son unas y que no hay tanta duda de cuál es la dosis, en este tipo de situaciones es un poco más complejo. Les comparto un poco el comentario del profesor Rubinstein. Dice, uno de los objetivos del trabajo del supervisor es incentivar y dar un feedback positivo a los residentes de medicina de familia, cuando toman en cuenta el contexto de los pacientes que atienden, independientemente del motivo de consulta. En este caso, la residente podría haber resuelto el motivo de consulta, el flujo vaginal, a la señora sin preguntarle nada acerca del cáncer de mama, ya que de algún modo era como una consulta de guardia con una paciente que ella no conocía y a quien no volvería a ver. Sin embargo, la médica dedicó un tiempo a indagar sobre el contexto de la paciente y no solamente intervino y le preguntó si estaba angustiada, sino que obtuvo muchos datos, teniendo en cuenta que se trataba de una consulta puntual y sencilla, tales como con quién vive, etc. ¿Se acuerdan que les preguntó eso? Estoy convencido de que estas intervenciones son buenas. Sin embargo, también pueden ser riesgosas si el médico no indica cuán dispuesto está el paciente, no indaga cuán dispuesto está el paciente a que le pregunten acerca de su contexto. En este caso, no sabemos cómo se sintió la señora, si le pareció que la doctora, además de resolver el problema puntual por el que vino, fue invasiva con sus preguntas, o si se formaron parte de un acto de cuidado. Este tema es difícil porque nosotros damos por sentado que porque nos interesa ayudar, brindar contención y por ende conocer el contexto de nuestros pacientes, esta acción es interpretada por todos los pacientes que atendemos como un acto de cuidado. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales las personas prefieren que no les preguntemos mucho, que no nos metamos en su intimidad y que les resolvamos el problema puntual por el que vinieron.
No es fácil definir, en términos fríos y taxativos, cuál es la conducta correcta, pero por lo menos la consulta que me tocó presenciar fue muy cálida, y espero que la señora haya sentido esa calidez con la que la doctora residente intentó acercarse a ella. Es interesante, ¿cierto? Es difícil de encontrar respuestas concretas, pero lo importante es que si nosotros pudiéramos, después de cada consulta, o de las consultas que hacemos en el día, que puede ser 20, 40, tomar 2, 3, y después pensarlas un ratito, y pensar un poco cómo manejamos el contexto, y ojalá pueda estar conversando con otro colega acerca de lo que estamos haciendo, puede ser muy, muy formador. Puede ser que nuestras próximas consultas las tratemos de hacer de una manera diferente y mejorar un poco esta comunicación. Vamos a ver otro caso puntual, y no los molesto más, es el último, que también es una consulta aislada, ¿bien? No es un paciente que esté bajo cuidado de un médico de familia, que es ahora no tiene un cáncer, tiene una neumonía la paciente. ¿Bien? Escuchemos la historia. Hemos visto a una señora de 80 años, contact, cerró no sé qué cosa, no me interesa, okay. Hemos visto a una señora de 80 años que vino acompañada por su hermano de 70 años. La atendieron hace 4 días en la guardia. Le diagnosticaron una neumonía y le dijeron que debía ver a un médico para controlarse. ¿Tatán? Bienvenido, a la becada le tocó hacer el control. ¿Bien? La médica residente no había visto nunca a la paciente. Le dice Rubinstein que le resuma la consulta y ella le va a resumir la consulta. Vienen a control por una neumonía, me muestran las radiografías, me cuentan el tratamiento que está haciendo la señora, le pregunto si se siente mejor y ella dice que sí. Luego le pregunto si tiene un médico de cabecera para hacer este control y me dice que sí, pero que ella hace poco tiempo se atiende en el hospital y no entendió que debía ver a su médico de cabecera. La revisé, seguía habiendo rales crepitantes en la base izquierda y nada más. Le expliqué que estaba evolucionando bien y que tenía que controlarse dentro de una semana con su médico de cabecera. ¿Cuántas veces, le pregunta Rubinstein, había visto a esta señora a su médico de cabecera? Una sola vez. ¿Viste algo escrito por él en la historia clínica? No. ¿Cómo se llamaba el médico de cabecera? No lo recuerdo, porque no lo conozco, pero la señora dijo el nombre. ¿Qué otros datos podés contar de la consulta que te puedan parecer interesantes en relación con el contexto? La verdad, doctor, la viví como una consulta de guardia. Pero la paciente pidió turno para verte y vino con su hermano, le dice. ¿No pensás que para la señora esta consulta era importante? Sí, es cierto. Bueno, haz el ejercicio de recordar pequeños indicios para armarte una composición mental de qué ocurrió aquí, en el sentido de cómo irrumpió la enfermedad en la señora. La piensa y dice, según me contó, ella no tiene ningún antecedente, nunca tuvo ningún problema de salud, y esta parece ser la primera vez que se enfermó. 80 años. No sé con quién vive, no sé si siempre la acompaña su hermano. Seguí imaginándote su contexto basándose en lo que puedas recordar de lo que dijo durante la consulta. Dijo que la vieron 2 médicos en su domicilio que se habían equivocado en el diagnóstico. El primero pensó que tenía una lumbalgia y después la vio otro médico que le dijo que tenía gripe y como seguía sintiéndose mal, decidió venir a la guardia del hospital donde finalmente le hicieron el diagnóstico de neumonía. ¿Qué palabra usó para explicar lo que le pasó con estos 2 médicos que la vieron en su domicilio? Errar. Bien, entonces acaba de atender una señora de 80 años que aparentemente siempre fue sana y que se enfermó en forma repentina. La vieron 2 médicos que le erraron al diagnóstico y finalmente en la guardia del hospital se le hizo el diagnóstico de neumonía, una enfermedad que quizás para vos es común, porque la ves cotidianamente, pero para la mayoría de la gente sigue representando algo grave. De hecho, la neumonía sigue siendo una causa frecuente de muerte, sobre todo en ancianos.
Cuando vos fuiste a buscar una silla para el hermano, escuché que él le decía a su hermana, no te asustes. O sea, que yo viví otra consulta que la que viviste vos. No solo porque escuché esto que pasó, sino porque me puse a pensar en el contexto. Y me imaginé a una anciana sana que vive sola y que de repente se enferma. Llama 2 veces a 2 médicos que se equivocan en el diagnóstico, va a una guardia de un hospital donde le dicen qué enfermedad tiene y el nombre de una enfermedad que se asocia con algo grave, con la posibilidad de la muerte. Desde ese lugar, te propongo que revises lo que acaba de ocurrir. Vos la tomaste como una consulta de guardia. No indagaste sobre el contexto, porque asumiste que tiene un médico de cabecera. Pero, por ejemplo, ¿no te parece que habría sido bueno saber quién es el médico de cabecera y reorientarla mejor en el sistema? O incluso, ya sé, esto es algo que yo vi y que vos durante la consulta no pensaste, pero te pregunto, ¿cómo pensás que habría sentido la paciente si le hubieras dicho algo así? Me imagino que se debe haber asustado mucho con lo que pasó, ¿no es cierto? Pero quédese tranquila, que usted ya está mejor, está bastante bien. Tienes razón, fue ser empática con la señora. Bueno, nada más. Creo que habría que cuestionar el axioma con el que a veces nos manejamos. No es mi paciente, entonces la resuelvo la consulta puntual y no me meto en el contexto. A mí esta señora me pareció entrañable, muy respetuosa y también muy asustada. Me habría gustado que te ofrecieras más ayudarla, sobre todo teniendo en cuenta que vio solamente una vez a su médico de cabecera y que aún no estableció un vínculo con él. Quizás podrías haberte ofrecido ser su médico de cabecera y controlarla vos dentro de 15 días. Es parecido, ¿cierto? ¿Sienten que alguna vez fueron poco empáticos con los pacientes? ¿Que se quedaron muy en lo biológico? ¿Les quedó gustito a poco? ¿Les recuerda Yo no alguna sé si consulta? poco empática, pero sí el tema de la limitación con el seguimiento del paciente. A mí eso es algo que no me gusta mucho del ambiente hospitalario y que sí me gusta del CEFAM. El tema de poder seguir a los pacientes, tener un control regular, a diferencia de lo que se puede hacer en ámbito hospitalario, obviamente. Pero igual considero que es posible hacerlo, con un poquito de esfuerzo. Entonces, yo por un lado me habría interesado un poco más por el tema de que vino con el hermano. ¿Por qué viene solamente con un hermano? 2 pacientes adultos mayores. ¿Quién la está cuidando? Es una neumonía. Ya si es una neumonía para uno es muy común, pero para ella no es algo común. ¿Qué está pasando? ¿Hay algún cambio en su vida? ¿Nadie la está cuidando? ¿Está pasando frío esa mujer? ¿Con quién tiene contacto? ¿Quién la cuida cuando ella está en la casa? En verdad, ¿quién se encarga de sus medicamentos? ¿Ella está bien en cuanto a temas neurológicos? Ella es una persona que realmente tiene la posibilidad de valerse por ella misma. Entonces, yo como que me cuestiono esas cosas y yo a lo mejor habría indagado un poco más, porque, claro, si me dicen que es primera vez el antecedente, ya entonces vamos a esperar a que sea algo reiterativo para pensar que a lo mejor hay algo de base que está generando que ella tenga más patología. Eso habría indagado un poquito más yo. Bueno, si vas a pensar siempre así en tus pacientes, dime dónde vas a tener tu consulta porque me entiendo contigo. Eso es un poco la invitación, o sea, la verdad, y hay que ser honesto, y uno que que le gusta esto, que le apasiona, no siempre está tan prendido, no siempre pone todas las cosas sobre la mesa que tiene que poner, y muchas veces hay pacientes que pasan por la consulta, pasan y son consultas que no necesariamente son malas, porque lo mismo que con la candidiasis, ¿qué es lo que no podía haber ocurrido en este caso? Que el control de la neumopatía aguda no se hiciera biológicamente bien, o sea, que no la ocultara, que no la examinara, que no viera los exámenes, que no viera los elementos de complicación de la neumonía, que no hiciera una citación para el control evolutivo. Eso es el piso mínimo. Pero la calidad del producto, por llamarlo así, que no se puede medir con un producto porque es un encuentro humano, es bien diferente si uno empieza a preocupar del contexto. Cosa que no es fácil, porque acabamos de darle palo a veces a la otra doctora, no es que le dimos palo, pero dijimos en algún momento, uy, capaz que metió la pata porque está metiéndose en temas que nadie le preguntó y la paciente de repente le hizo acordar que tiene cáncer, que no quería acordarse ahora, llegó a la casa y dice, la otra me hizo acordar que me iba a morir y todo lo demás. En este caso en particular, esta otra no se metió en la parte del contexto tanto y la estamos crucificando. No es crucificarla, nos va a pasar a todos, es simplemente saber que el contexto es riquísimo, que no hay, o sea,
muchas veces le decimos a los becados de medicina de la familia, traigan un caso interesante para presentar. Es que no tenemos, dicen. Por la cresta, todos casos son lo más común del mundo y podemos hablar de 6 días de cada uno de ellos. Todos los pacientes son interesantes, todas las personas son interesantes, todos los contextos son interesantes. Ahí está la película. ¿Bien? Eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a ver, cómo todo el tiempo están viendo. Ignacio. Ignacio levantó la mano, se rascó, no sé. Sí, yo quería levantar la mano, pero es que ya cambiaron el tema nuevamente, No, entonces... volvemos para atrás. No. Sí. Lo que pasa es que respecto a eso de que si habían sido empáticos o habían sentido que había sido una atención como muy leve o que no habían enfatizado tanto, igual depende de la personalidad de la persona, creo yo, porque no es la misma relación médico-paciente que uno tiene con ese tipo de personalidad que con otros, o dependiendo cuál es la causa o cómo acude, la actitud que tiene y la actitud que no tiene también como médico. Uno no se levanta todos los días de la mañana y dice, hoy día estoy alegre y quiero atender a todos mis pacientes súper bien y quiero ser feliz con todo y quiero entregarle la felicidad a todos y que todos salgan aquí felices. Entonces no se puede, generalmente. Uno lo intenta, pero realmente cae en la frustración de que no puede. Entonces, eso lo llevo al tema de esa paciente que usted había comentado, que llega por la neumonía, llega con su familiar, y que claro, tiene que ir a ver el médico de cabecera y yo lo voy a solucionar esto ahora, pero tiene que ir a verlo, es como, pucha, yo tendría que averiguar más o tener como antecedentes o preguntarle más, ya, ¿y dónde se atiende? ¿Y hace cuánto que se atiende? ¿Y por qué? Ah, perfecto, ¿y cada cuánto va su médico? Yo, por ejemplo, personalmente tengo el ejemplo de mi abuelo, que yo con mi abuela y mi abuela, o sea, no sé, le duele el pelo y va al médico. De verdad que son súper preocupados por su día a día y entienden que no están en circunstancias para dejarse estar por el tema de la edad y la enfermedad. Entonces, igual uno debería como preocuparse un poquito más de saber si en verdad acude mucho al médico. De repente llegan pacientes, no sé, 55 años. Y yo le pregunto, ya, ¿y cuándo fue la última vez que fue al médico? En verdad, esta es la primera vez que voy al médico. Y decía, pero ¿cómo? No, de verdad, 55 años y la última vez que se acuerda fue cuando lo llevó su mamá cuando él tenía 14 años. Entonces, de verdad que hay mucha gente que claro, no tiene los conocimientos como para saber que tienen que ir al médico en estas circunstancias o en estos casos, etcétera. Eso. Felipe. Yo quería hacer un comentario del caso anterior, de la paciente que tenía el cáncer y que también visitaba eso. Yo creo que en todos los casos es bueno preguntarle acerca de su problema y si te dice un cáncer, tratar de un poco más en cómo está ella, y porque depende más de la confianza que se tenga, que uno logre entablar como con el paciente, porque si es que la paciente siente que se está el médico metiendo mucho en su problema o no quiere indagar tanto, yo creo que si hay un espacio de confianza entre el paciente y el doctor, ella misma puede decir como, sí, pero doctor, yo no quiero meterme en eso, pero por lo menos uno se queda tranquilo y dice como, pucha, ya por lo menos traté de darle mi apoyo, y que eso también lo note la paciente. Entonces yo siento que eso de darle solamente a lo biomédico, por mucho que haga sentir bien a una paciente que se pone incómoda si es que le preguntan mucho, yo creo que ese apoyo tiene que ir igual. O sea, yo no me imagino una consulta que venga una paciente con un cáncer y que alguien no le pregunte nada de cómo está ella con ese tema. Qué bueno, No... sí, por supuesto. Seguramente tú vas a ser de los que metan siempre la cuchara, lo que me pasa a mí. Algunas veces vas a meter la pata, a veces no, la persona no va a querer que le hables, pero todos metimos la pata alguna vez y la primera vez quedamos así como coloradito, no sabemos qué hacer, y después ya emprendemos a volver atrás, a tratar de recuperar el vínculo, y con la experiencia también uno retoma la consulta. Si realmente te metiste en un tema que la paciente no quería, lo importante es darse cuenta rápido y volver al otro nivel de conversación que ella quiere, a su agenda, no a la agenda que tú quieres imponerle. Siempre está la agenda del paciente y tu agenda, y a veces tú quieres imponer tu agenda, que es la angustia, el cáncer, y no es la agenda del paciente. ¿Hubo problema de agenda? Reagendamos. Y eso con la práctica se hace más rápido y no quedan esos silencios molestos. Belén, querías decir algo, me parece. Eso, Belén, sí.
Sí, que claro, además de indagar en el contexto, es necesario, porque si uno lo va a ver solamente una vez y no va a tener el seguimiento con el paciente, yo creo que es necesario como ver qué más le podemos ofrecer. Por ejemplo, quizá en el primer caso, la paciente que está en un tratamiento con cáncer, que sabemos todo lo que involucra a nivel no tanto físico, sino también emocional y en el entorno familiar, buscar, por ejemplo, si es que tiene algún apoyo con algún otro especialista, ver si es que es necesaria alguna derivación a salud mental, si en su centro de atención está disponible algún psicólogo, alguien que la pueda ayudar con la terapia. Y en el segundo caso, por ejemplo, una paciente tan mayor que no tenga comorbilidades, es un poco extraño. Entonces, quizás ver si es que ella se ha tomado exámenes de prevención primaria, si se está haciendo como si lleva un control de sus patologías, y buscar también cómo guiarla y orientarla, porque uno le puede consultar mucho y entenderla y apoyarla en el momento, pero después ella se va de la consulta y se va a olvidar de la consulta. Entonces, como ayudar a guiar un poco más a que el paciente siga una línea en que nosotros podemos influir en algo. Interesante. ¿Quieren saber cómo sigue la historia? Les cuento en un segundo. 4 años después, supervisor y la misma doctora. Leen el texto anterior, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, para recordar qué había pasado, y le pregunta entonces el profesor Rubinstein a la doctora, ¿qué pensás de lo que leímos? Me acuerdo de esa consulta y me acuerdo mucho cómo la charla que tuve con vos me ayudó a implementar la tarea de ponerme en lugar de. Me imagino que probablemente estaba posguardia cuando vi a esta señora, y esta podría haber sido una consulta más cuando yo la hice. A lo que apunto es a eso de ponerme en el lugar de las señoras mayores, como vos decís. Una neumonía, en este momento de mi residencia, yo veía 500 neumonias por mes en la guardia. Pero evidentemente en esta ocasión no me puse a pensar en el impacto que ese diagnóstico podía tener sobre la señora. A mí me gusta este texto, dice, de Rubinstein, pero a la vez también es un poco ecuménico, dice, en el sentido de que transmite algo así como que el deber del médico es ser empático siempre. ¿Vos pensás que siempre tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del otro? Bueno, la doctora dice, yo creo que hay momentos en que sí y otros en que tenemos que ser operativos, diagnosticar y ser eficaces. Rubinstein dice, estoy de acuerdo, y además creo que hay momentos en los que por determinadas razones no podemos ser empáticos. No creo que valga la pena adentrarnos en este complejo tema ahora. Pero me parece que está bien darnos cuenta de que no estamos siendo empáticos porque no podemos en vez de no darnos cuenta, ¿bien? Como te ocurrió con esa señora en aquel momento. Comentario del supervisor. La consulta de la doctora residente fue operativa y eficaz. El tema de la contención y el abordaje del contexto es una estrategia que elegí yo para que ella reflexionara acerca de lo que había ocurrido. De hecho, 4 años después, ella reconoció que la supervisión le sirvió para ponerse en el lugar de los pacientes, sobre todo en el de las personas mayores. Me resulta interesante comparar lo que ocurrió aquí con lo que pasó con la viñeta que vimos antes, nosotros, con la clínica número 8, que es la del MAMA. Un sentido de que en ambas situaciones yo tomé una postura como supervisor, felicitando a la doctora que atendió a la paciente con cáncer de mama y marcando falencias en la que atendió esta señora con la neumonía. Sin embargo, en realidad no sabemos cómo se sintieron ambas pacientes en las consultas. La única forma de saberlo sería preguntándoles. Más allá de esta duda, estoy convencido de que aquella consulta fue más contenedora que esta y que en la formación de los residentes de medicina familia, uno de los aspectos para tener en cuenta es el trabajo sobre la empatía, que es uno de los pilares del joining, de meterse en el otro. Lo que no quiere decir que podamos o debamos ser empáticos en todo momento y ante todas las situaciones. Pero ha sido un lindo ejercicio. Cortito. Con eso de la empatía, no sé si me escuchan bien, y lo que planteaba Ignacio, que por interno le digo Nicolás, no sé por qué, pero me refiero sé quién es Ignacio. No tenemos que estar siempre contentos para atender a un paciente. Son hábitos. Para intentar saber del paciente, son hábitos que vamos, los hábitos nosotros tienen que ser repetitivos para que queden grabados en nuestro ser, digamos.
Entonces, como llegar a la consulta, lavarse las manos, ordenar los papeles, sentarse frente al paciente y hacer las preguntas que son interesantes para el paciente. Entonces, nosotros tenemos como hábito preguntar al paciente cómo está o por qué me visita hoy. Todas las consultas o a cada paciente que llegue le vamos a hacer estas preguntas que nos van a abrir un mundo de respuestas y nos van a dejar más cerca del verdadero motivo de consulta, de la verdad por qué ese paciente viene hoy, o de la agenda, como dice el doctor Constella. Nuestro estado de ánimo, claro que va a impactar en cómo corporalmente voy a hacer la pregunta y cómo él me va a responder las preguntas. Pero si yo habitualmente intento interesarme por la vida, por la historia de este paciente, lo voy a hacer de forma rutinaria. Y en cada encuentro que yo tenga con el paciente, cuanto más lo practique, más fácil va a ser que las preguntas que son relevantes para mí salgan en la consulta, ¿no? Y esto te va a llevar a un grado de empatía, de un mínimo grado a un grado mayor de empatía, y vas a conseguir resolver, o como hablábamos ayer en el taller de manejo de estrés, ¿no? De cómo poder modular un poco esta respuesta hacia el paciente. Pero es algo que lo vas grabando en tu carrera, ¿no? Como dice el doctor Constella, tal vez vas a ser de los míos de que me intereso, porque claro, si ya está grabado, está impregnado en la persona, entonces tú tienes una forma en la que te presentas al otro, ¿no? Y esa forma va a interferir cómo te levantes, si estás de mal humor, si estás enojado, si el paciente, la referencia y la contrarreferencia de Freud, que también lo conversamos un poco ayer, ¿no? De qué es lo que te provoca ese encuentro con el otro, no de cómo lo vas a recibir, y esto va a estar impregnado desde cómo pasó con el paciente que salió antes, o si estás muy atrasado en la consulta. O sea, uno se va estructurando y va haciendo que las cosas se vayan facilitando para que cada encuentro sea lo mejor posible. Eso. Yo también quería aportar. Camilo, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí. Claro, Camilo. Que no había hablado antes. Lo que pasa es que también era con la misma línea de lo que decía la doctora, que no necesariamente hay que ser empático para atender a un paciente. Yo quería contar una anécdota que a mí me pasó en la urgencia una vez que llegó una paciente con un cólico biliar. Y bueno, la paciente se le dio el tratamiento, se mandó para la casa y a la hora llegó nuevamente. Y la fui a ver yo y me dijo que había comido pan con paté. Entonces, a veces estos pacientes como que pueden no ser interesantes para uno, a veces los pacientes pueden ser como un poco molestos, especialmente si estoy de la urgencia, a veces puedo estar un poco chato, pero no necesariamente siendo empático y no necesariamente interesándome por el paciente, sino que teniendo la mecánica de preguntarle si tiene alguna duda, si tiene alguna preocupación, de poder educar un poco, es decir, que si consume cosas alto en grasa, le puede pasar esto, voy a estar ayudando al paciente. Entonces, como que tener estas mecánicas nos ayuda a ser buen médico independiente de si nos despertemos de buen ánimo, de mal ánimo, etc. Eso. Yo tenía una duda. Lo que pasa es que en el libro yo siento que se separa mucho la empatía con el tema de ser eficaz en la consulta, y creo que no tienen por qué ser dos términos que se excluyan, porque al final a veces el ser empático permite obtener más información y quizás llegar a un diagnóstico mucho más acertado en la consulta. Yo estoy seguro que el doctor Rubinstein piensa lo mismo que tú. Lo que pasa es que acuérdate que claramente los doctores que está vinculando a la publicación tampoco quiere volverla a pegar. A esta doctora ya le había pegado cuando hizo análisis directo, y ahora lo que quiso decir que tampoco su consulta había sido un desastre, que había sido, de cierta manera, había resuelto problemas importantes. Y yo estoy absolutamente fallando, porque no tengo idea de lo que pensó el doctor Rubinstein cuando escribió eso, pero me imagino que por todo lo demás que he leído él habla todo el tiempo lo que tú dices, Carla, o sea que para ser eficiente hay que manejar el contexto, por eso es que para él la base es esa, de la medicina, el pilar de la medicina, pero en este caso, siempre que uno le toca ser tutor o monitor, tiene que respetar al colega, son colegas, o sea, y
Y además que está muy fácil estar ahí escribiendo y de repente si ustedes me ven a mí o lo ven al doctor Rubinstein puede tener los mismos errores que pueden tener ustedes o peores, porque somos seres humanos, somos médicos, entonces el respeto del otro también está, yo creo que en reconocer siempre lo bueno que ha hecho, que siempre algo bueno se hace. Esto de ser empático, el doctor no lo quería profundizar ahora, no lo vamos a profundizar, pero imagínense, acordándonos la presentación de Catalina, que venga un paciente y nos consulte que tuvo un dolor precordial, o que tuvo, no sé, un trastorno de pánico, porque está ya que no puede más, porque resulta que al lado de la casa de él vive una población, se mudó un matrimonio homosexual y que además adoptaron, entonces él está desesperado, pero ¿cómo puede ser que la imagen que yo tengo 2 hijos chicos y esto me tiene desesperado? Entonces uno, ¿cómo hace con la empatía ahí? Se mete en el contexto, ¿cómo se mete? Yo no quiero meterle aderezo, porque claramente el doctor tampoco quiso meterle aderezo. Hay situaciones que son mucho más difíciles aún de manejar. O ni hablar de cosas tan duras como esta, de una persona que te reconoce haber cometido un delito, pero que a su vez eso le ocasiona un problema de salud y tú eres el médico. O sea, hay cosas que son o sea, como siempre, cuando vimos semiología, primero vimos la neumonía cetocóxica, después vamos a ir analizando casos más complejos. Aquí pasa lo mismo. A veces, claramente, no vamos a ser empáticos. No nos va a salir. No vamos a tener ganas de ser empáticos con ciertas cosas. René, estás ahí en el extremo superior. Tu opinión para mí es relevante en este tema que estamos hablando hoy. Sí, escuchaba con mucha atención los dos casos y me hace harto sentido porque ustedes hablan mucho enfocado en lo biomédico, pero también uno tiene que incorporar esta habilidad de blanda, esta escucha activa con el paciente, la empatía, que es bastante importante. Entonces, yo trabajo todos los días con eso. O sea, yo no le doy una receta a un paciente que la va a cobrar en farmacia y se va a ir tranquilo el paciente, sino que yo tengo que ver cómo encanto y cómo logro resolver las problemáticas del paciente con lo que él me está comunicando, y tratar de entender lo que él me quiere explicar. Entonces, tenemos que tener una escucha bastante activa, ser bien dinámicos con eso, ocupar palabras, gestos y la comunicación que él nos transmite, utilizar las herramientas que el paciente tenga para ver de qué manera genera un vínculo, ¿ya? Porque yo creo que la base de todo proceso terapéutico es generar vínculo, la empatía, aunque el paciente vaya por vía única, que este encuentro sea importante. O sea, no porque vaya y no tiene a su médico de cabecera, va conmigo en una oportunidad por X motivo, que ese X motivo sea súper importante. O sea, que no sea como un paciente que ocupó un espacio en mi agenda y aquí no lo voy a ver más. Probablemente puedo ayudar y puedo sumar más cosas al bienestar del paciente. Entonces, la invitación es a que cada encuentro es único, cada encuentro es importante y puede generar un cambio, ¿ya? La idea es que el paciente se vaya con algo nuestro, o sea, con una herramienta más cuando nos va a ver. Eso yo trato de inculcar, de incorporar en mi paciente. Y claramente hay pacientes que sí, es mucho más fácil trabajar con ellos, la vinculación, ser más empático con ellos. También claramente va a depender de nuestras habilidades, como bien decía la doctora Carrasco, que si vamos reforzando el día a día ya es parte, se inculca como un hábito, se nos hace más fácil en una entrevista generar a lo mejor no algo tan pausado, no algo tan estructurado, sino que más bien una conversación. Igual ayuda a generar esta empatía con el paciente. Entonces, me hace harto sentido lo que están hablando. Para mí los caballitos de batalla siempre son la empatía y el vínculo. Esos son dos herramientas importantes que tenemos que tener cuando atendemos a un paciente. Eso, doctor. Sí, yo siempre cuento la misma anécdota. Generalmente hubo un tiempo en mi vida que no sé por qué, no quería decir que era médico cuando iba a la consulta, después me di cuenta que era una terrible idiotez, pero lo hice en cierto momento de mi vida, sobre todo cuando me vine a Chile que no me conocían, porque en Uruguay es un país pequeño y ya en el ambiente de los médicos casi todos nos conocemos.
es más difícil pasar piola. Pero cuando llegué acá era un poco anónimo, y no me refiero al hacker, y tuve un problema anal, por decirlo así, una complicación con una hemorroide, y estaba muy, muy incómodo. Y fui a un especialista, cosa que también es raro porque generalmente yo siempre me trato con mi médico cabecera, solo que aquí no tenía. Entonces, sistema, fui a un especialista, no dije que era médico, dije lo que me pasaba, no hablé mucho y tal vez por eso capaz que no se percató que era extranjero, o sí, no lo sé, no pudimos hablar de ese tema. Lo que sé es que el especialista me puso al costado, me hizo un tacto rectal sin avisarme y me mandó una colonoscopía. Y la consulta duró 4 minutos. Y me dio un tratamiento para las hemorroides. De eso al contexto hay una distancia enorme, ¿cierto? Y esas consultas las he visto muchas veces. Ese tipo de consultas en donde ni siquiera hay una mirada de que el que está ahí es un ser humano, las he visto muchas veces. Claramente, si uno no está en ese extremo, cuán más cercano, más lejano, cuánto se meta, en qué momento se meta con el paciente, no es tan problemático. Siempre que tengamos la consideración de que estamos frente a un ser humano, que vamos a hacer las cosas que podamos hacer por él y que creemos que en ese momento no hay que meterse en el tema, o simplemente yo tomo lo que dice Ignacio, la otra lo decía acá, seguramente estaba después del turno, en un momento dado y estaba cansada, y no sé, y no reaccioné bien. Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero a muchos colegas les pasa que hay días que quieren salir corriendo a la consulta. Yo no quiero que me cuenten eso, pero después de mucho cansancio, mucha presión. Yo solo una vez suspendí la consulta, tal vez debí haberla suspendido muchas veces, en el momento que no estaba bien, porque no es bueno estar tomando decisiones tan importantes con los pacientes si uno no está en unas mínimas condiciones. El día que interrumpí fue cuando me avisaron que mi papá falleció. Estaba atendiendo y claro, ahí ya no consideré oportuno avisar a los pacientes que me tenía que retirar. Pero seguramente tuve que hacerlo antes, en otras ocasiones en donde uno se siente angustiado. Y en este tipo de encuentro con el paciente, si uno no está bien y está por debajo del límite de lo que significa estar bien, es peligroso, porque claramente una persona que se preocupa por el otro probablemente no repita la modalidad de consulta que les conté del proctólogo, pero tal vez va a estar mucho más frío, menos atento, se puede comer diagnóstico, puede cometer errores. Entonces, bueno, esos son temas que siempre uno tiene que evaluar. No solamente las historias de uno y cuánto pesan en lo que le pasa al otro paciente, para tratar de no dejarse llevar por la transferencia, pero es importante también ver cómo estamos nosotros. Nadie, ahora más que nunca, este rol de héroe que muchas veces la sociedad nos quiere imponer, es relativo, somos seres humanos. Tenemos vocación, queremos hacer las cosas bien, pero tenemos que saber cuándo estamos en condiciones de hacer las cosas bien y cuándo nos podemos volver peligrosos. Somos un arma que puede ser bien utilizada o mal utilizada. ¿Bien? Chicos, ¿les gustó la dinámica de hoy? ¿Sí? Es interesante, ya estamos viejos, o sea, ustedes también. Ya estamos para conversar sobre temas médicos, o sea, de lo que pasa en el día a día, que seguramente va a ser el día a día de sus vidas, que insisto, para mí han sido en el sumo resta súper positivos. Estoy muy contento de haber elegido esta profesión, así que espero que a ustedes les pase lo mismo cuando yo tengo 22 años desde que me recibí. No es tanto, pero es un tiempo. Para la próxima vamos a hacer una modalidad similar a la de hoy. Vamos a hacer una presentación muy corta, o sea, con los conceptos más relevantes, de temas que es complejo, que es dinámica y estructura familiar, que es, vamos a decir, la parte teórica. Y después yo tengo dos opciones. Quiero que ustedes puedan traer, bueno, ustedes, de forma voluntaria, algún caso que los haya marcado, pensando en este concepto de contexto, de cómo manejamos el intersticio del contexto de la consulta. Y si no tienen ninguno caso, agarramos a Rubinstein. Pero yo creo que no necesitamos tanto a Rubinstein, lo podemos manejar entre la doctora Carrasco, quien les habla, René, podemos hacerle una cierta evolución, ¿bien? Y a veces puede ser más rico porque no va a estar pautado por una historia que no es nuestra, es una historia que pasó en otro lado. ¿Bien?
Estamos por YouTube Live, así que saluden a todos los que están mirando todo esto, y lo voy a subir también al Educando, para los que quieran verlo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao. Que estén bien, saludos Chao, a todos, chao. cualquier cosa estamos acá disponibles. Chao. Gracias. Prometo pagar el internet para la próxima semana. Hacemos Paquita para